es buenísimo para el país, porque se vuelve a respetar la Constitución. Y eso me parece que es importantísimo. La intención es sacar del juego electoral a Evo Morales. Y yo creo que lo han logrado. Aunque no está en la parte resolutiva, esta consideración como el marco jurídico, como los antecedentes jurídicos que anteceden a esta resolución que no tiene nada que ver con la reelección, es definitiva. Es como en ajedrez cuando el rey todavía no le han dado el mate, pero la siguiente jugada es mate. ¿No? Es cuando todo el escenario, todo el tablero está preparado para la jugada final, que es el mate definitivo. Muchos de los que juegan ajedrez ya no esperan esa jugada y el rey se inclina, ¿no? Se retira. ¿Qué es lo que debería hacer Evo Morales? No tiene salida. Que la sentencia número 084 de 2019 sigue vigente. Evo sigue habilitado. Sí. Según mi interpretación, ese es un debate. Tribunal Electoral tiene que hacer caso a esta resolución, a estas consideraciones, que esa prohibición, esa limitación a los derechos políticos, esa prohibición a la reelección indefinida, es absolutamente no solo constitucional, no solo legal, sino necesaria para preservar la democracia. Es fantástico. Como te digo, es una oda a la democracia esta resolución. Casi la voy a imprimir y la voy a poner en mi living, ¿no? Porque realmente es buenísima. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Evo Morales tiene razón o no tiene razón? Esa es la pregunta. Y tiene razón y no tiene razón. Tiene razón porque... Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos de Último Momento, bienvenidos. Este es el primer programa del año. Le doy la cordial bienvenida a Cacho Herrera, nuestro compañero en este, espero, largo tramo de noticias. A todos ustedes, mil felicidades en este año 2024, con coraje y con fuerza para enfrentar lo que venga. ¿Tú qué dices, Cacho? Hola Amalia Pando, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo anda todo? Estamos empezando este 2024 con muchísima información. Hay terremotos en el mundo, hay mazamorras en nuestro país producto de las intensas lluvias, pero también hay turbulencia política en nuestro país, porque hoy se va a inaugurar el año judicial. Imagínate, Amalia, amigos del planeta que nos ven en este primer programa de 2024, con una inauguración de carácter reservado. Las autoridades que se han prorrogado, los magistrados que se han extendido en su mandato, pese a que ha concluido su mandato de 6 años el 31 de diciembre, van a inaugurar, dice, de manera reservada el año judicial, cumpliendo lo que manda la ley en nuestro país. Esto es grave, esto es vergonzoso, porque ni siquiera se dan, digamos, tienen el coraje de dar la cara después de la barbaridad que han cometido con esta autoprórroga de su mandato en las altas cortes de nuestro país. ¿Qué te parece, Amalia? Vamos a tener un acto reservado, dicen, a media mañana, y también ya hay protestas, por ejemplo, de activistas del búnker Tercera República que se van a movilizar en la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de Sucre, que en este momento, Amalia, está recibiendo una lluvia copiosa, está lloviendo torrencialmente en la capital de nuestro país. Sí, es para que no lo silben, tan simple como eso, ¿no? Es un tribunal supremo ilegítimo, ¿no?
Es decir, tenían que quedarse, pero no tenían por qué prorrogarse. Es muy grave lo que está pasando, pero lo que queda absolutamente claro, y que eso también se vio en la resolución, en la sentencia del 28 de diciembre, es el vínculo estrecho entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de Luis Arce Catacora. Eso es lo que se ha sellado, eso es lo que se va a sellar a las 10 de la mañana. Sí, estamos hablando de lo que podría denominarse como una especie de golpe a la democracia, urdido, perpetrado por prácticamente todos los órganos del Estado. Esto es inusual, Amalia, amigos que nos ven en todo el planeta, porque generalmente se ha conocido de golpes de Estado desde las esferas militares, algunas azonadas entre militares y en nuestro país, pero es la primera vez que se da un golpe desde adentro de la institucionalidad supuestamente democrática de nuestro país. En esto han actuado el órgano ejecutivo a través del ministro de Justicia, que ensayó varias posibles salidas a la crisis judicial y derivó en recomendar esta resolución que tomó el Tribunal Constitucional a fines de diciembre. También está el órgano legislativo, que no hizo las cosas, no hizo sus tareas y de alguna manera se volvió cómplice de este golpe a la democracia a través de la prórroga de los magistrados. Y bueno, finalmente el órgano judicial, que se autoprorroga, primera vez que se aplica esta figura en nuestro país, y por tanto estamos ante un serio golpe a la democracia, que quizás se convalide, Amalia, con el órgano electoral, que no exija las credenciales a estos señores que van a decir que fungen como magistrados hasta que aparezcan las nuevas autoridades electas. A ver, el órgano electoral que tanto le exigió a doña Yanine Áñez su credencial de presidenta, que les exija también al señor sus credenciales para que sigan ejerciendo sus funciones. Ya anticipó el Tribunal Electoral de que no les iba a dar nuevas credenciales, que es una forma de avalar el prorroguismo. En fin, así estamos. La única forma de salir de esto es que el legislativo, en esta nueva oposición, incluyendo al levismo, puedan hacer su trabajo, aunque será saboteado por el Ejecutivo, porque a Arce le conviene tener un poder judicial absolutamente leal, absolutamente condescendiente y a su servicio. Entonces, es posible que faltan 2 años para que termine el mandato de Arce y que terminemos con un tribunal o con unos supremos que siempre serán los mismos. Esto es absolutamente extraño para la democracia. Pero es contradictorio porque hay esta resolución del 28 de diciembre del Tribunal Constitucional que es una oda a la democracia, Cacho. Cada línea, cada palabra es una defensa de la democracia. Son las contradicciones, ¿no? Hay una declaración de Evo Morales y podríamos entrar a este tema con la opinión de Evo Morales. ¿Qué dijo? Y en la parte considerativa habla de la reelección o reelección, y no está en la parte resolutiva. Esta demanda, esta acción o este amparo constitucional es por libertad de expresión y no es por habilitación o inhabilitación de Evo Morales, por favor. Que la sentencia número 084 de 2019 sigue vigente. Evo sigue habilitado. Sí. Según mi interpretación, ese es un debate. Ni la Comisión Política de Estado Plurinacional, ni la opinión consultiva, 2021 octubre, establece ninguna limitación para la reelección discontinua. Nunca hubo eso, ni la opinión consultiva discontinua. En la historia democrática de nuestro país nunca han existido limitaciones a la reelección discontinua. Víctor Paz, el censor, ha sido 4 veces presidente. Claro, de manera discontinua. Goni 2 veces. Último.
Lula, yo me informo por los medios de comunicación, Lula ha sido elección y una reelección. 8 años, allá la gestión es 4 años. Que sepa, Lula mandó una carta a Sirache, si puede ser candidato o no, dijo sí, puede ser candidato, es elección discontinua, ahora es presidente. ¿De dónde se inventan estos? Esas sentencias sobre la libertad de expresión y no sobre la habilitación o inhabilitación de Evo como candidato a presidente. Y han confundido, Sí. hicieron fiesta de traidor a dictador, Lucho Arce. Esa no es iniciativa de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Por favor, no son los 9 miembros, 2 de los 9 miembros. ¿Cómo? La sala cuarta. ¿Cómo va a estar por encima de la Asamblea Legislativa Plurinacional? La máxima representación. Ya no fue. Primero dividen para destrozar. No, David Chocabanca destroza la imagen de la Asamblea. Esa es una dictadura. Es una dictadura. Eso es dictadura. Bueno, lo que ha dicho Evo Morales y sus seguidores, Amalia, amigos que nos están observando, es que esta sentencia, esta decisión del Tribunal Constitucional no afecta a Evo Morales. De hecho, han anunciado que él va a ser candidato a la presidencia en el 2025, el próximo año. Entonces, ¿en qué consiste esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional? Amalia, si nos puedes explicar, por favor. Claro que sí. Mira, el por tanto de esta sentencia es una sentencia de 82 páginas que hace referencia a un señor que estaba postulando a las elecciones judiciales. Había sido cuestionado porque entre los requisitos para ser candidato a las elecciones judiciales no se puede emitir opinión política públicamente. Y parece que esta persona emitió opinión política públicamente y entonces lo sacaron de la candidatura, de la preselección. Entonces recurrió a un tribunal constitucional en el Beni y el tribunal, la sala constitucional del Beni le dio la razón y toda sentencia en esa instancia va al Tribunal Constitucional en Sucre para su revisión. Entonces, el por tanto de esta extensísima sentencia es muy cortito y hace referencia a esto, a ver si uno tiene el derecho a la opinión política o no, el derecho a la opinión, a la libertad de expresión. Y el por tanto es muy cortito y dice confirmar la resolución 024 de abril, cursante en las fojas tal y cual, pronunciada por los vocales de la Sala Constitucional del Departamento de Justicia del Beni, en consecuencia conceder la tutela solicitada. Por lo tanto, hay derecho a la opinión política de los candidatos también. Punto. ¿Qué tiene que ver esto con la reelección? Es lo que uno se pregunta. Ahí yo creo, Cacho y amigos que nos siguen, que entre el Ministerio de Justicia, Arce Catacora y el Tribunal Constitucional aprovecharon esta consulta para introducir el tema de la reelección y darle un jaque mate al rey indígena. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿De cómo hacía Amalia? Entonces, ¿en qué queda la resolución del Tribunal Constitucional del 2017 y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de agosto del 2021? Bueno, esta resolución, la del 28 de diciembre del 23, debería ser muy corta y referirse a este tema, al derecho a la opinión política. Pero resulta que hace un tratado, 82 páginas, sobre los derechos políticos. Y a propósito de los derechos políticos, ¿no? Acá lo tengo anotado, va desmenuzando
el control de convencionalidad, es decir, la relación entre las leyes nacionales y la legislación internacional, los derechos políticos, el contenido esencial del derecho al sufragio, y luego va el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, ¿no? Es un tratado, realmente es una pieza judicial en materia constitucional interesantísima. Entonces, cuando entra al tema del legislativo, dice la Constitución que se los elige a los senadores y diputados por 5 años, con la posibilidad de una sola reelección, y punto y se acabó, una sola reelección. Aquel que sea reelecto o postule por más tiempo, eso no corre. Solamente un diputado o un senador puede buscar la reelección una vez. Y cuando va al Poder Ejecutivo, al tema del Poder Ejecutivo, que yo creo que es la razón central de esta sentencia, digamos que es en la parte considerativa, ¿no? Los considerandos, en el marco jurídico, ¿no? Entonces dice lo mismo. El artículo 168 de nuestra Constitución dice que se elige por 5 años y hay la posibilidad de una sola reelección consecutiva, que eso dice la Constitución. Y le agrega de IAPA, o 2 elecciones discontinuas. Es decir, una sola reelección o 2 reelecciones discontinuas. Y esa es la consideración. Amalia, discúlpame que te corte, estamos hablando entonces que se metió de contrabando toda esta parte considerativa para terminar afectando a Evo Morales y su candidatura. Definitivamente, así es. Así es. No es la parte resolutiva, es la parte de consideración, ¿no? Entonces, hace referencia a todos los organismos internacionales que se te pueda imaginar. La Comisión Europea para la Democracia, es decir, la Comisión de Venecia. Hace referencia a la Corte de Derechos Humanos, hace referencia a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Carta Democrática Interamericana, y saca la conclusión en la lectura, página 26, en la página 26 hace una cita y dice, déjame encontrar, en la cita dice, la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni por el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos. Igualmente, señalo que la prohibición a la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Americana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como te digo, es una ferviente defensa a la prohibición a la reelección. Y en la página 26 dice que, citando una de estas declaraciones, que no es un derecho humano. No lo dice él, sino que pone la cita de una de estas declaraciones, ¿verdad? Y luego, en otra parte, dice cómo esta prohibición es para la defensa del sistema democrático, ¿no? Dice, su prohibición es compatible con la Convención Americana, etcétera, etcétera, pues la habilitación a la reelección indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y busca evitar que una autoridad
se perpetúe en el poder y de esa manera se asegura el pluralismo político, la alternancia en el poder, así como el sistema de frenos y contrapesos. Parece que lo hubiera escrito la oposición, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, esto es lo que venimos alegando desde el 17. Así es, como está escrito, Amalia, ni Tuto Quiroga quizás lo hubiera podido hacer mejor en esta presentación de una opinión consultiva a través de el expresidente colombiano Iván Duque. Es increíble cómo dan vueltas las cosas, cómo cambian las cosas, y se utiliza este tipo de maniobras, en este caso judiciales, para intentar perjudicar a Evo Morales y su candidatura. ¿Cómo crees que has recibido esto? Como yo lo vi bastante sereno, bastante tranquilo en su último programa dominical en Radio Causachuncoca, diciendo, no me afecta, porque esto no se refiere a la reelección, sino a un proceso de libertad de expresión que se le planteó a la justicia constitucional. ¿Qué viene más entonces, Amalia, a partir ya de este 2024? Cacho, tienes razón. La intención es sacar del juego electoral a Evo Morales. Y yo creo que lo han logrado. Aunque no está en la parte resolutiva, esta consideración como el marco jurídico, como los antecedentes jurídicos que anteceden a esta resolución que no tiene nada que ver con la reelección, es definitiva. Aunque la intención es sacar del juego a Evo Morales, es buenísimo para el país, porque se vuelve a respetar la Constitución. Y eso me parece que es importantísimo. Aunque la intención sea perversa y tenga por el objetivo que Arce sea el candidato del MAS y no Evo Morales, es decir, que la intención es mezquina, el resultado es positivísimo para el país porque pone otra vez en primer lugar el respeto a la Constitución. Seguramente te preguntarás, bueno, ¿y en qué queda la resolución del 17? Porque el Tribunal Constitucional, este mismo Tribunal Constitucional, con otros miembros, pero como institución, este mismo tribunal le dio a Evo Morales el derecho humano a la perpetuidad, a la reelección indefinida. ¿Qué dice esta resolución sobre eso? Pues, si uno lee el contexto, tendría que decir esa resolución es inconstitucional y quienes la firmaron tienen que ir a la cárcel, porque eso es lo que es la conclusión lógica. Pero no dice eso, por supuesto, son sus colegas y el Tribunal Constitucional no se va a pegar un tiro en la sien, pero se pega un tiro en el pie, de eso no hay duda. ¿Qué dice? Da unas vueltas interesantísimas, una gambeta, ¿no?, a la ilegalidad del 17 y del 21 que ratifica de manera directa en la resolución del 17, diciendo lo siguiente. Bueno, el constituyente puede no usa la palabra interpretar, pero dice, en caso particular, es una resolución, una sentencia, en un caso particular, no es universal, no es para todos, es para ese caso particular y ya es caso juzgado. Pam, pam, pam. Es decir, a lo pasado pisado, en otras palabras, a lo pasado pisado olvidémonos. A partir de ahora, a partir de ahora, acá lo que está vigente es el artículo 168, que coincide con todas las resoluciones internacionales sobre este tema. Eso es lo que dice en síntesis. Claro, tiene que ver mucho esto, Amalia,
con lo que ocurrió posteriormente a la resolución de 2017, esta cuestionadísima resolución de ese año, porque, por ejemplo, se realizaron las elecciones en el 2019, así hayan sido luego suspendidas. El Tribunal Electoral convocó, el órgano legislativo aprobó una ley de convocatoria, se realizaron las elecciones, hubo el fraude, pero hubo este evento electoral. Entonces, todo eso tendría que quedar nulo si es que nos atenemos ahora a esta sentencia constitucional. Por eso es que, para de alguna manera cubrirse las espaldas, dicen, bueno, esto ya ha pasado en un caso particular, pero todo lo demás sigue vigente y por tanto hemos reparado el error y ahora don Evo Morales quedará fuera de la posibilidad de ser candidato presidencial en 2025. Estamos entonces hablando otra vez de una maniobra de un órgano sometido al poder político en nuestro país. Dice esta resolución que por efecto de la resolución del 17, aquella que le dio el derecho humano a la reelección a Evo Morales, se cambiaron algunas normas de la ley electoral. Entonces, ahora esta resolución dice que ninguna sentencia tiene el derecho de abrogar la Constitución, lo cual tiene completa razón, ¿no? Ni derogar artículos ni abrogar la Constitución. Y que por lo tanto el Tribunal Electoral tiene que hacer caso a esta resolución, a estas consideraciones, que esa prohibición, esa limitación a los derechos políticos, esa prohibición a la reelección indefinida, es absolutamente no solo constitucional, no solo legal, sino necesaria para preservar la democracia. Es fantástico. Como te digo, es una oda a la democracia esta resolución. Casi la voy a imprimir y la voy a poner en mi living, ¿no? Porque realmente es buenísima. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Evo Morales tiene razón o no tiene razón? Esa es la pregunta. Y tiene razón y no tiene razón. Tiene razón porque él, por tanto, no hace referencia a la reelección. Pero cuando Evo Morales vaya a inscribir su candidatura al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral agarrará las 82 páginas y citará estos considerandos, este contexto, ¿no? El jurídico, legal, este antecedente, estas consideraciones del Tribunal Constitucional, y le dirá, usted no puede porque ya fue presidente, no 2, 3 veces, señor, ¿qué más? Y además postuló para una cuarta, no se puede. Entonces, a Evo Morales lo único que le queda es hacer una demanda de constitucionalidad, de amparo, ante un tribunal, ya sea puede recurrir a un tribunal constitucional en La Paz o directamente al Tribunal Constitucional y ahí se acabó. ¿Y no crees que esto ocurra? Tengo una curiosidad, Amalia, ¿no crees que esto ocurra, esta acción judicial de parte de Evo Morales y su gente no ocurra, por ejemplo, en las primarias? Porque ahí igual tienen que inscribirse, me imagino, quienes quieran participar en ese proceso. ¿Tú crees que sea así? Así es, Cacho. Ya desde las primarias, cualquier militante de los arcistas irá al Tribunal Electoral y dirá, mira, aquí quiere entrar a las primarias de mi partido alguien que ya fue presidente por 3 veces y candidato por 4. Le pido que se pronuncie. Entonces el Tribunal Electoral dirá, señor Evo Morales, usted no puede correr porque acá en la sentencia del 28 de diciembre el tribunal bla, 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 bla. Él recurrirá. Es como en ajedrez cuando el rey todavía no le han dado el mate, pero la siguiente jugada es mate. ¿No? Es cuando todo el escenario, todo el tablero está preparado para la jugada final, que es el mate definitivo.
Muchos de los que juegan ajedrez ya no esperan esa jugada y el rey se inclina, ¿no? Se retira. ¿Qué es lo que debería hacer Evo Morales? No tiene salida. Eduardo Rodríguez Belcé, que fue presidente y que ha colaborado con Evo Morales, y me parece, tengo la impresión que sigue colaborando con Evo Morales, él dijo, esta sentencia no afecta a la reelección de Evo Morales, y seguramente es el que le ha dicho, no te preocupes porque no la afecta, pero en la siguiente jugada está muerto. Así es, pero de todas maneras, este tablero político que mencionas tiene a veces otro tipo también de circunstancias, ¿no? Todavía le quedaría, en mi criterio, por ejemplo, a Evo Morales, no solamente rendirse, voltear la ficha del rey en jaque. Puede utilizar a la gente que es fanática de Evo Morales, a los cocaleros en principio, para iniciar movilizaciones en el país. Puede que intenten hacer este tipo de reacción, que busquen que de alguna manera se cunda en el país y estén en medio de unos bloqueos, acciones callejeras. Don Evo Morales no se va a rendir, ¿no? No lo ha hecho hasta el momento y tiene todavía algunas cosas como para sacar de la galera para defender su candidatura. Este es el año que se nos perfila Amalia, es un año tremendamente complicado, hiperturbulento políticamente, y vamos a tener estos episodios de verdadera guerra política por la candidatura por el poder a partir de 2025. No creo, Cacho, que los bloqueos en el Chapare cambien esta situación. Es decir, el Tribunal Electoral está muy lejos del Chapare, ¿no? Y el Tribunal Constitucional funciona en Sucre. Sinceramente, Evo Morales ya no tiene nada que hacer. Es un chocolate amargo, el chocolate que él mismo preparó. Él mismo utilizó la maniobra del uso arbitrario del Tribunal Constitucional, el sometimiento de la justicia a su servicio, y ahora está probando de su mismo chocolate, de lo mismo que él hizo, y debe saber muy amargo. Lo que me impresiona de este hombre es esa sed infinita de poder, ¿no? Como tú dices, no se rinde, no se va a rendir. Él sí, yo creo lo que tú dices, que va a llamar al bloqueo pero ya fue. Como alguien escribió, Evo Morales se ha estido, ¿sabes? Cuando ya se ha estido, Cacho, ya no hay nada que hacer, ¿no? Evo Morales fue. Y Evo Morales fue el día que se escapó del país. Ahí acabó su carrera política. Va a volver. Personalmente, yo quisiera que Evo Morales candidatee. Porque lo que se necesita ya para la sepultura política definitiva de Evo Morales es que pierda la elección. Es que el pueblo le diga no, basta. Ahora se le dice, es la segunda vez que se le dice basta, porque la movilización de los 21 días, el 19, esa movilización colosal, que fue una revolución, fue para decirle a Evo Morales basta. Fue para hacer respetar el 21F del 2016, que le dijo no queremos la reelección. Y esta es la segunda vez por la vía judicial, maniobrada, pero vía judicial, que Evo Morales no podrá participar, ¿no? Hay el antecedente del Tribunal Electoral del 19 que no le permitió candidatear para senador, no sé si te acuerdas, ¿no? Bueno, en realidad fue el 2020. El 20, ¿no? Sí, el 20, sí. Las elecciones de 2020, ya con Evo Morales
cumplido su refugio en Buenos Aires, quiso candidatear como primer senador por el departamento de Cochabamba, y el Tribunal Departamental Electoral le dijo, no tienes posibilidades, no has cumplido tu residencia mínima en Bolivia y por tanto no tienes derecho a la candidatura. Ahí sí fue un trago amargo también para Evo Morales, que escuchándote, Amalia, amigos del planeta, me hace recuerdo esta cita bíblica: quien a hierro mata, a hierro muere. Y parece que eso va a ocurrir con don Evo Morales y su obsesión por la candidatura presidencial, por el poder eterno en el país. Así que hay que estar muy atentos a cómo va a moverse. Yo insisto, ahí Amalia, permíteme insistir en que va a movilizar a su gente, porque esa va a ser la última manera de decir: hemos dado todo, hemos hecho todas las batallas que tenían que librarse, hasta quizás quedar derrotado, ¿no? Y ahí, a partir de ese momento, sí va a tener esa característica también, que en política se dice que será un cadáver insepulto recorriendo los territorios de nuestro país. Ahora, ¿quién gana de esto, de todo esto? Gana Arce Catacora, porque esta es la preparación del terreno a la candidatura de Arce Catacora, que legalmente puede postular a la reelección, ¿no? Y entonces la oposición tiene que centrar, tiene que poner en foco a Arce Catacora y no a Evo Morales. No te distraigas, Evo Morales ya fue. Acá el peligro para la democracia es Arce Catacora, ¿no? Que si esta vez el Tribunal Constitucional hace una oda a la democracia, pues no sería raro que después lo cambie otra vez. Cualquier cosa puede pasar. Sí. No habría que sorprenderse. Mira, porque en este momento, como están las cosas, don Luis Arce Catacora tiene posibilidades de una reelección más, o sea, 2 mandatos consecutivos. Según esta decisión, no tendría posibilidad de presentarse nunca más a la presidencia de nuestro país, pero lo que ocurre en nuestro país, como decía don Víctor Paz Censoro, cambia y no cambia nada en Bolivia, lamentablemente, ¿no? Lo otro es que no la tiene tampoco, digamos, fácil don Luis Arce, porque, por ejemplo, estamos a pocos días del 22 de enero, del Día del Estado Plurinacional, que también se inventó don Evo Morales, y que seguramente las personas que acompañan en este momento entusiastamente a don Luis Arce le van a pedir ya cambio de ministros, porque ese fue el resultado del cabildo que hubo el 10 de octubre del año pasado en la Plaza San Francisco. Tienes que cambiar a tus ministros si quieres que te acompañemos. Entonces, no lo ha hecho, por lo menos visiblemente no se han hecho esos cambios, así que seguramente también va a empezar a ser condicionado para que pueda obtener la posibilidad de ser candidato nuevamente a la presidencia. Ahora, Cacho, entre Luis Arce Catacora y Evo Morales hay una diferencia enorme. Arce Catacora puede quedarse con el nombre, bueno, se quedó con la presidencia, puede quedarse con la sigla y puede ser el candidato del MAS, pero nunca será Evo Morales, nunca tendrá el liderazgo de Evo Morales. Luis Arce Catacora es un clase mediero, como cualquier otro, ¿no? No arrastra eso que tenía Evo Morales, que era la identificación étnica, que las masas campesinas, indígenas, haga lo que haga Evo Morales, tenía una identificación, había un liderazgo epidérmico, ¿no? Eso ya no hay. Entonces, claro, yo creo que son las últimas del MAS, ¿no? En esa agonía que siempre es lenta, históricamente siempre es lenta. Pero no creo que vuelva a tener un apogeo. Eso ya no. El punto es que a veces un mal equipo gana por walkover, porque el contrincante es peor o no se presenta en la cancha. Y eso puede pasar. Es una seria advertencia. Pero, ¿sabes? El militante del MAS, aquel campesino,
de Potosí, el cocalero de los Yungas, masista, en fin, los sectores populares urbanos, masistas, fervientemente masistas. Bueno, en esta guerra, cuando Arce Catacora le da la puñalada a Evo Morales, cuando todo el mundo entiende que esta resolución es parte de la aspiración de Arce de quedarse en el poder, ¿qué puede sentir si no es una enorme desilusión? Entonces ahí se abre un gran espectro, una gran posibilidad de que la oposición realmente gane, o por lo menos vaya a una segunda vuelta casi empatada. Pero claro, primero hay que buscar a esa oposición. Me gustó el pronunciamiento de Camacho, ¿no? Que desde la cárcel, estoy hablando de Camacho, el gobernador de Santa Cruz, que está pagando tan duro el haber dividido la votación el 20, ¿no? Y entonces hace una proclama diciendo, por favor, oposición, únanse. Carlos Mesa también, en su último pronunciamiento, dice, busquemos la unidad. ¿Y quién no en la calle habla de unidad? Yo ya te dije, no creo esto, pero hay un ferviente deseo de buscar un candidato que represente al conjunto de la oposición democrática y que tiene, la verdad es que tiene las condiciones de poder ganar el próximo gobierno. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también, Amalia, que esta unidad que tú planteas tiene que tener como una especie de base, de colchón, todo lo que suponga una coincidencia entre los partidos de oposición habilitados legalmente en este momento. ¿Cuál ha sido el defecto de unidades que no han funcionado en elecciones pasadas? Que se comenzó al revés, que se buscó primero al candidato, al binomio, con una serie de experimentos, que sea el candidato a la presidencia del occidente y a la vicepresidencia del oriente, que uno sea Colla, otro sea Camba, que uno sea mujer, otro sea varón. Se han hecho todos los experimentos habidos y por haber, y no se ha tomado en cuenta la base, que es la coincidencia mínima que debería haber entre partidos de oposición. Yo creo que esta vez, aprendiendo esa lección, deberían forjar esta unidad democrática, partiendo por los partidos y sin reuniones secretas, sin estas cosas que generan desconfianza de la gente, abiertamente reunirse, qué sé yo, demócratas, Unidad Nacional, y hay otros partidos también interesantes en la oposición, también con raigambre incluso indígena, y decirle, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Para que el candidato o el binomio que se elija de alguna manera pueda responder a esta mínima coincidencia programática. Si no, vamos a terminar otra vez en este ejercicio de que el candidato se ha agarrado un poco más hacia la carrera, diga, este es el que puede de alguna manera ganar en primera o en segunda vuelta, y lo programático, lo realmente de fondo, quede postergado una vez más en el país y ocurra lo que ocurrió también con el gobierno de transición de Yanine Áñez, que se buscó más una candidatura que una postura programática, y tenemos el resultado que hoy estamos viviendo y que dolorosamente también lo está experimentando la expresidenta. Cacho, en materia institucional y democrática creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Desde la libertad para los presos políticos, la búsqueda de la independencia política, la justicia. Yo creo que eso está claro. Donde van a haber discrepancias y donde creo que nadie la tiene clara es en la postura económica, porque Arce va a dejar este gobierno y va a dejar un país en una crisis pero terrible. Arce está tapando esa crisis. Arce no habla de esa crisis. Y este 22 de enero tú vas a oír de cualquier cosa menos de la palabra crisis económica, ¿no? Se está ocultando la crisis económica, pero es una crisis que va a estallar como un volcán y se va a llevar todo por delante.
Y ahí está difícil, porque en elecciones nadie quiere decir la verdad. Por eso me gustó Milei, porque Milei dijo, ¿saben qué? Lo que viene acá es terrible, terrible. Y efectivamente hay momentos en los que las soluciones económicas son así terribles, como la del 85 que lideró Paz Extensor, el famoso 21060. Pero acá es más profundo que un proceso inflacionario o porque no hay divisas en el Banco Central. Acá la crisis es profunda porque ha surgido un país ilegal, Cacho. Ha surgido un país que no es el otro sendero de los vendedores comerciantes. No, es un país... no sé, es un narcopaís, pero no solo un narcopaís, el oro ilegal, el contrabando ilegal, son sectores que manejan territorios, no es una actividad aislada. No. Hace poquito, ayer, ha estallado un lío en Potosí porque algunas comunidades se han enfrentado violentamente a unos militares que iban a controlar el contrabando, especialmente el contrabando de vehículos, y toda la comunidad sale en defensa de los contrabandistas, que son ellos mismos, porque ellos mismos ganan de eso. Es decir, la miseria en este país ha derivado en todas las actividades ilegales que uno puede imaginar, porque detrás de la explotación del oro también, o detrás del narcotráfico, también está la trata de jovencitas, de niñas. En fin, nos hemos vuelto un país, ¿no? Muy peligroso, Cacho. ¿Quién va a ordenar esto? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato, al narcotráfico? En fin. O nos hacemos los locos y arreglamos solamente la macroeconomía legal, ¿no? En fin, serán los candidatos los que tendrán que discutir esto, y eso es 2024, eso es el 2024. Hay primarias y muchos han propuesto, resolvamos esto en las primarias, no en la juntucha de partidos. Todo aquel que quiera postularse, ahí está Vicente Cuellar, está el amigo del búnker, ¿cómo se llama? Recordame. Agustín Zambrana. Agustín, en fin, y tantos, me parece que Chalibert, no sé si Juan del Granado también, es decir, todos los que quieran postular, pues que vayan a las primarias, pero unas primarias abiertas, y la ley no nos permite las primarias abiertas. Abiertas es que todos los que queramos vayamos y votemos. La ley de primarias solo permite el voto a los militantes de los partidos, y ahí elimina la posibilidad de hacer primarias abiertas donde los interesados, toda la oposición, es decir, la ciudadanía, que es la mitad del país o más del país, pueda ir y elegir el candidato. En fin, esas son las tareas, y esa sería una tarea de la oposición legislativa, de ver si puede cambiar esa ley de las primarias y lograr eliminar ese artículo y que las primarias sean abiertas, no solo para los militantes de partidos. En fin, son las tareas políticas de este año que se inaugura. Así es, Amalia, aunque ha surgido una propuesta que no necesariamente supondría un cambio en la ley que establece primarias restringidas a los partidos. No sé si esta iniciativa podrá, digamos, cobrar fuerza y finalmente materializarse, y es que se elija al binomio de una oposición unida a través de unas encuestas, como ha ocurrido, por ejemplo, en México, donde no son las primarias, sino son unas encuestas avaladas por todos los partidos para que no haya trampa en los resultados, que de alguna manera establecerán, según esta iniciativa, la posibilidad de tener un binomio de unidad desde la oposición. ¿Se trabajará esto? No se sabe todavía, pero yo de alguna manera quedo con esta idea de que cualquier ejercicio de unidad tiene que partir por un programa mínimo establecido por los partidos más grandes, más representativos de la oposición. Si no, vamos a estar nuevamente
en una especie de crónica de fracaso anunciado, porque ya hemos experimentado todo y no ha dado resultados, aunque sí hubo una experiencia que fue exitosa, que fue la del 21F, cuando los partidos decidieron sumar fuerzas y de alguna manera se consiguió la victoria del no encima de la decisión que planteaba el gobierno de ese entonces de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Así que van a ser es otra tarea gigantesca, otra faceta política de este 2024. Tú sabes que en este punto yo no coincido con vos, Cacho, porque yo ya a los partidos a los que tú te refieres, yo ya no les doy 5 de credibilidad. Es decir, algunos de ellos tienen la personería jurídica y eso es lo único que les da valor. Pero yo creo que en realidad los candidatos y los que tienen posibilidad son los nuevos, ¿no? La nueva generación, la renovación, no los viejos partidos ni los viejos dirigentes. Y entonces, sí los partidos que tú dices, demócratas, Comunidad Ciudadana, Creemos, se reúnen entre ellos, no van a representar lo que realmente ha ocurrido, y es que la historia ya los ha pasado y está buscando nuevos líderes y nuevos partidos. Y eso es lo que está pasando, y esa es la contradicción, y esa es la dificultad. Tendrá que haber una amalgama entre estos partidos que todavía tienen la sartén por el mango porque tienen la personería jurídica y la experiencia, y muchos de ellos alguna estructura, con los nuevos liderazgos, todavía incipientes, pero nuevos liderazgos. Sí, al final yo creo que se va a imponer una especie de combinación, pero recordándote nuevamente, Amalia, que por ejemplo, si ponemos solamente como un ejemplo la posibilidad de Carlos Messi como ciudadana, eso es una fantasía, es una ficción política, porque Carlos, si bien es la figura preponderante de Comunidad Ciudadana no va a existir a partir de finales de 2025, porque es una alianza que en los papeles incluso se fija como temporalidad la culminación de este periodo constitucional. El FRI es el que le da el soporte, seguirá siendo el FRI parte de estas conversaciones con los partidos de oposición, ojalá, porque es un partido que está inscrito, registrado en el Tribunal Electoral. Entonces, sí, es una tarea descomunal la que tienen que encarar las fuerzas opositoras, que no se limitan a la parte partidaria, tienen que ver también, me imagino, las plataformas ciudadanas, incluso los comités cívicos, liderazgos regionales. Bueno, hay el tiempo, pero no suficiente como para que estén de brazos cruzados, sino actívense para encontrar una fórmula que de alguna manera generen esta esperanza que está buscando el país, el electorado boliviano, en que las cosas cambien a partir de 2025. Bueno, y entonces llegamos al final. Creo que es momento de despedirnos. Sí, deseándote, Amalia, Manuel, mucho éxito, muchas cosas buenas este 2024. También a los amigos que nos siguen en el streaming de último momento, esta alianza periodística entre Cabildeo Digital y Datapolis.bo. Les deseamos todo lo mejor del mundo, pero particularmente déjenme esta licencia, por favor, de desearle todo lo mejor del mundo a una persona a quien quiero enormemente, que es Amalia Pando, una prestigiosísima periodista boliviana con quien tengo el gusto de iniciar esta aventura en 2024, que es último momento y que estará con ustedes todos los días, de lunes a viernes, a través de nuestros canales en YouTube. Cacho, lo mismo digo de vos, te mando un abrazo a todos los amigos que nos están siguiendo, y el compromiso de seguir hasta donde se pueda. Mientras nos dejen, estaremos acá, al pie del micrófono, hasta las últimas consecuencias. Un gusto. Hasta mañana. Todo lo mejor del mundo. Cuídense. Chao, chao.
Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.